Bien, ¿qué les pareció? Sí, sí, igual lo. Sí, yo alcancé a leer algo del capítulo de infiltración Ujú, y vi el video que subió. ujú. ¿Y qué te pareció? Sí, bien. Profe, cuando se supone que ya la capacidad de. Está saturado el suelo, ahí ya no. Saturado de agua, por decirlo así, ya la capacidad de infiltración ahí no existe, ¿no es cierto? Es baja. Es lo que se llama la capacidad de filtración básica, que es que es la mínima cantidad de agua que recibe. O sea, nunca llega a cero. Nunca llega a cero porque el agua se mueve a través del sistema poroso del suelo y dependiendo de la lámina de agua que hay encima, o sea, si hay agua, centímetros o metros de agua, hay más presión para que entre, pero incluso sin esa presión, el, la capacidad que tiene de infiltrar agua baja en la medida que se va llenando, pero siempre se mantiene una base mínima y a eso se le llama la capacidad de filtración básica y es bien útil conocerla porque la mayoría de las, por ejemplo, de las obras hidráulicas que se generan o de los cálculos de escorrentía que se hacen sobre esa capacidad de infiltración básica, no sobre la, la velocidad de infiltración inicial de los suelos, porque dependen de varios factores, como principalmente el contenido de humedad inicial del suelo, que no se sabe muy bien, y por tanto no se trabaja con ese dato tan incierto, sino que se trabaja con el dato que uno sabe que va a ocurrir, que es la la velocidad de infiltración básica. Profe, ¿No? es que acabo de revisar de que usted subió el control de lectura 4 y decía cuestionario abierto de 23:55 y cierra a las 11:30. No sé, lo personal encuentro que es poco tiempo abierto porque si uno no va a estar revisando el aula tan tarde y ahora cierra en la mañana. O sea, yo entiendo igual de que uno tiene que tener leído de antes, pero igual debería haber sido como el primer control de lectura que usted puso, que está abierto casi todo el día y uno lo responde, bueno, en el tiempo de que ya tiene leído lo que tiene leído. Pero tan tarde, a mí en lo personal me parece que es un poco inflexible. Eh, bueno, la idea es, si lo remontamos un poco a, a cómo se hace en forma presencial, esto se responde en clase. O sea, esto está pensado para que cuando lleguen a clase lo puedan responder. Por lo tanto, yo no sé si haberlo tenido abierto durante la mañana es muy poco tiempo para responder y necesitas que lo abra un día antes para que lo puedan tener desde antes. No tengo problema. Pero en principio esto está pensado para que se pueda responder, que llegue con el tema leído antes de clase. Por lo tanto, yo asumí que dejarlo abierto hasta la semana, hasta el momento que comience la clase era tiempo suficiente. Puedo abrir lo puedo abrir un día antes si quieres. No sé, yo igual pienso que es tiempo suficiente, pero no desde que esté abierto desde casi las 12 de la noche. Ujú. Ya, o sea, necesitas más tiempo para responder, no el tiempo para responder, sino que el periodo en el cual puedes responder. Sí, eso mismo. Ya, voy a abrirlo un día antes. No, Si igual alguien no tiene, o justo se le va el internet, igual como un poco injusto encuentro yo. sí, sí, sí. En tiempo de pandemia hay que ser un poco más flexible. Voy a abrirlo más tiempo. Ya, gracias, profe. Más consultas así, ya más sobre la materia. Profesor, A mira, ver. en la mañana estaba revisando lo del trabajo que mandó la lectura y estuve leyendo un poco sobre la infiltración, pero como que no me quedó muy claro sobre la infiltración y la infiltración acumulada que se refería en el texto. Y no sé si me lo podría como explicar mejor. Claro. No me quedó, Perdón, no escuché el último. que no me quedó muy claro sobre la infiltración y la infiltración acumulada. Que como que
eh, por lo que entendí sobre la infiltración era como dependiendo del contacto que tenga con el suelo y sobre la presión del agua en la atmósfera, como que, no sé, como que no entendí muy claro, no sé si Sí, me porque perdí. es una agua en la atmósfera y yo me confundí un poco. Pero a ver, vamos revisando rápidamente la presentación a ver si les hace una idea. Repito, chicos, estamos ya en el segundo año de universidad. La idea no es que volvamos a repetir lo que ya está en el video, sino que traigan dudas, preguntas, cosas. Yo puedo empezar a traer preguntas preparadas para que empecemos a discutir sobre esto, para sacarle provecho, que sea más una discusión, más que no sé, solo entregarle los conocimientos que yo tengo, los pocos conocimientos que yo tengo a usted, porque eso lo puedo hacer más eficiente y más resumido en el video. La idea es que nos demos este tiempo para que podamos discutir. Ya aquí el punto es, primero la definición. ¿Cuál es la definición de filtración? El traspaso del agua de la superficie adentro del suelo, en forma vertical, de arriba hacia abajo. Cuando se mueve de forma horizontal, eso se llama movimiento de agua en el suelo. Ya, el paso de agua en el suelo, y luego, ¿qué es lo que tenemos? Que cuando comienza una lluvia, por ejemplo, aquí tenemos que comienza una lluvia de una intensidad X, da lo mismo, la idea es como el concepto, y tengo una precipitación, tengo una capacidad de infiltrar que se le llama velocidad de infiltración del suelo, que depende de muchas cosas, ¿cierto? Y esa capacidad de infiltrar, cuando comienza una lluvia, generalmente la capacidad de infiltrar es más alta que la que tiene que la cantidad de agua que le llueve. Por lo tanto, toda el agua que llueve se va a meter al suelo o se va a infiltrar. Por lo tanto, en un primer momento, la infiltración va a ser igual a la precipitación. Llueven 10 milímetros por hora, entran 10 milímetros por hora. Eso quiere decir. Y eso va a ocurrir, y en la medida que el suelo se va mojando, va disminuyendo su capacidad de infiltración, y por lo tanto lo que se establece es un punto donde se igualan estas dos cosas. Se iguala la velocidad de infiltración con la capacidad de con lo que se está entregando. Entonces hay un punto donde se genera una diferencia entre antes de eso la infiltración depende de lo que precipite, y después de eso la infiltración depende de la capacidad que tenga el suelo de absorber. Entonces hay una cantidad de agua que absorbe, la que cae aquí hacia abajo, eso es lo que está infiltrando, que está absorbiendo, pero hay una cantidad de agua que no la absorbe y que genera lo que se llama la escorrentía superficial, que es todo lo que está en este celeste claro. Esa es la cantidad de agua que se va a escurrir por encima. ¿Por qué? Porque el suelo no es capaz de absorberlo. Y eso se ve en los siguientes puntos, y por lo tanto, si uno quisiera sacar, por ejemplo, cuánto es la cantidad de agua que puede infiltrar un suelo, es una función que establece. No estoy. Profe, Dime. quería hacerle una pregunta. Es que usted delante dijo que la definición de infiltración no era como el movimiento del agua, pero estaba leyendo el texto que usted dijo y esa sale como definición de infiltración. No, la infiltración es el movimiento de agua en la vertical, de arriba hacia abajo. Esa es la infiltración. Ya. Cuando el agua se Claro. mueve en forma horizontal, a eso se le llama movimiento de agua en el suelo. No se le llama infiltración. Porque lo que hace énfasis el tema de la infiltración es la incorporación de agua al suelo, no como el agua se mueve en el suelo. ¿Y por qué es importante hacer la diferencia? Porque la física que hay detrás es la misma, tanto para la infiltración como para el movimiento de agua en el suelo, que lo comentamos en la primera clase cuando veíamos el tema del aporte de los franceses y veíamos a Darcy. Darcy generó todas las ecuaciones que hay detrás para determinar cómo se mueve el agua a través del suelo, que es válido también para cómo se incorpora el agua al suelo, que es infiltración. Pero para diferenciarlo entre el concepto de agua que ingresa al suelo y agua que se mueve a través del suelo, se le llama infiltración solamente al movimiento del agua desde la superficie al suelo. Ya, sí, comprendí. De forma vertical, entonces, solamente la infiltración. De forma vertical, y en forma horizontal se llama movimiento de agua en el suelo. Ya. Es para hacer, como te decía, la diferencia entre lo que es incorporación del agua al sistema y cuando es
solamente movimiento, no hay ganancia o pérdida de agua, sino que solamente se mueve a través del suelo. Entonces, ¿qué es lo que es importante en la infiltración? Que tenemos dos grandes fases. Una, estamos hablando de cuando la precipitación es constante, vamos a ver después que no es tan así, pero para efecto de docente, cuando la infiltración es constante, llega un momento donde la infiltración es, la velocidad de infiltración se iguala con la precipitación. Antes de eso, la infiltración depende de cuánto está precipitando, porque todo se absorbe. Pero después de ese punto, la cantidad de agua que se absorbe en el sistema depende de la velocidad de infiltración. ¿Y la velocidad de infiltración de qué depende? A su vez, de un montón de factores, pero los principales son los primeros tres. Depende de la textura. Ustedes saben lo que es textura, ya tienen clase de suelo, ¿no? Se refiere como a la composición de lo que esté, suelo por así decirlo. Sí. O sea, ¿ya tuvieron clases de morfología de suelo? Creo que no, profe. O sea, Bueno, yo por el mi suelo parte está no. compuesto por partículas de distintos tamaños y se divide en tres grandes grupos: arenas, limos y arcillas. Y entonces, ¿a qué se le llama arcilla? A lo que está menos de 0,02 milímetros. ¿A qué se le llama arena? Lo que está más de 2 milímetros. ¿Y a qué se le llama limo? Lo que está entre medio. La diferencia, también hay una diferencia química. Las arcillas tienen un componente químico y y el limo y la arena no, son inertes químicamente. Entonces, la formación de esas tres cosas es lo que se denomina suelo. Todo lo que tenga más de 2 milímetros no es suelo, sino que es piedra, piedrecita o lo que sea, pero no es suelo propiamente tal. Entonces, la mezcla de estas tres cosas genera un triángulo donde ustedes pueden ver las proporciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo que tiene un 30% de arcilla, se pegó que va a activar la presentación que está grabada. Ahí está haciendo el cálculo. Si tengo, por ejemplo, un 40% de arcilla, un 20%, un 40% de arcilla, un 20% de limo y un 40% de arena, esto es lo que se conoce como una textura franco-arcillosa. Y dependiendo de las proporciones, en este triángulo la sumatoria tiene que dar 100%, dependiendo de las proporciones de cada uno de estos aportes de arena, limo y arcilla, me va a decir qué textura tengo. Tengo una textura arcillosa, o sea, dominada por arcilla, tengo una textura arenosa, dominada por la arena, o una textura franca, que es una textura que tiene una proporción de las tres, que eso se llama una textura franca. ¿Eso lo conocían? No lo habíamos visto. Ya, eso es lo que nosotros llamamos suelo. Suelo es todas las partículas menos de 2 milímetros, y dentro de las partículas de 2 milímetros tenemos arcilla menos de 0,02, arena entre mayor a 2 milímetros, y entre medio está el limo. Y la proporción en volumen que aporta cada una de estos, y esto se hace se lleva al laboratorio y se hace pasar por unas grillas, por unas cribas, que son como unos coladores de distintos diámetros, y se va determinando qué porcentaje es arcilla, qué porcentaje es limo, qué porcentaje es arena. Se mete a este gráfico, a este triángulo, se establecen los porcentajes que aporta cada uno de los componentes y se establece cuál es la textura. Si la textura tiene mucho más arcilla, la textura va a ser arcillosa; si tiene más arena va a ser arenosa; si tiene más limo va a ser limosa; si tiene de las tres proporciones más o menos equivalentes, va a ser franco. Y ahí se generan las distintas combinaciones: franco-arcillosa, franco-arenosa, franco-limosa, franco-arcillo-limosa. Ahí están todas las combinaciones. Eso me va a decir la textura, cómo se agregan las partículas, cuál es la capacidad de agregar las partículas. Y esa capacidad de agregar las partículas es lo que se denomina estructura, que depende de la textura, pero dice cómo se agregan. Se agregan en forma de bloques, en forma de gránulos o en forma de bloques. ¿De qué depende? De la textura. Pero eso va a indicar qué cosa, va a indicar cómo se va a formar lo que se conoce como el espacio poroso del suelo, que es donde puedo tener agua. El agua se contiene en el espacio poroso. Y por lo tanto acá lo que se genera es eso: se genera un espacio poroso característico de acuerdo a las propiedades de cada uno de textura y estructura, un espacio poroso específico.
donde se reconocen las partículas de suelo de distinto tamaño y donde se reconocen las macroporos y los microporos, que son importantes porque se manejan de manera distinta. ¿A qué me refiero? Primero, si el suelo es arenoso, franco o arcilloso, esta curva de velocidad de infiltración es distinta. ¿Y por qué? Porque en un primer momento está dominada por los macroporos y en un segundo momento, y en el basal está dominado por los microporos. Entonces, dependiendo de la cantidad de microporos que tenga, la cantidad de macroporos que tenga, se va a empezar a mover de manera distinta ese tipo de suelo. Entonces, la porosidad me va a generar un tipo de velocidad de infiltración distintiva y característica para cada uno de los suelos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo que quiero hacer, finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Eso es el concepto, pero lo que necesitamos hacer es hacer un par de cálculos para poder determinar, por ejemplo, cuánta agua, si está lloviendo una cierta cantidad de... Si está lloviendo una cierta cantidad, precipitando una cierta cantidad de agua, cuánta de esa agua va a infiltrarse y cuánta va a aportar al flujo interno del suelo, o cuánto va a ir a parar a los ríos, que va a ser la escorrentía superficial. ¿De qué depende? Bueno, depende de la precipitación, de la intensidad de la precipitación, y depende también de esta curva. ¿Cómo es esta curva? Porque vimos recién que la curva depende si es arenoso, franco o arcilloso. Y hay muchos investigadores que han intentado clasificar estas curvas, y aquí tenemos los dos principales. Uno era Horton, que está acá en el año 40, y el otro es Kostiakov, en el año 32. Y lo hicieron, en ambos casos, esta ecuación que está acá, lo que resume es esto, lo que ven acá, es una curva asintótica en el eje de la X. Es una relación exponencial o potencial. ¿Y qué es lo que hay en el caso de Horton? Tiene esta forma, y los valores F, Fc y F0 y el valor K dependen del tipo de suelo. Si es un suelo agrícola, esto es un ejemplo, es una lista súper larga, pero como ejemplo, si el suelo es agrícola, si el suelo es una turba, que es un tipo de suelo orgánico, si el suelo es arenoso, tiene estos factores en este rango, y si se dan cuenta, la variación puede ser súper importante. Y en el caso de Kostiakov, también tiene unos factores N y Cn, y ambos también dependen de factores empíricos, o sea, se mide eso en terreno para poder establecer esa curva. ¿Qué es lo que es importante? ¿Dónde sale la FC, profesor? ¿Perdón? ¿Puede variar? Claro, depende del tipo de suelo. FC, los otros están como determinados. Hay estudios y se está haciendo y se está tratando de clasificar para los tipos de suelo el valor de FC y F0 y de K. Perdón, aquí el valor K, no el valor T, el valor K. Está mal ahí. El valor F0, FC y el valor K. Se intenta establecer cuáles esos valores para cada uno de los suelos distintos. En el caso de Kostiakov también varían los valores dependiendo del tipo de suelo, pero no hay un estudio tan claro de qué valor N o C le corresponden a cada tipo de suelo. No responde tan bien como la clasificación que hace Horton. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el caso de Kostiakov, que se ocupa bastante, se hace medición en terreno y se sacan los datos de terreno para trabajar con esa curva. ¿Dudas? También variarían el tipo de precipitación. Digamos, fue como una lluvia más pesada, digamos, que sea como más mojadora, como se le dice a veces. ¿Y qué variaría? Variaría que este valor que está acá, ¿es cierto? Donde se está moviendo, eso sería más alto. Entonces, ¿qué ocurriría? Que se alcanzaría antes en el tiempo el punto donde la velocidad de infiltración se iguala a la precipitación, y por lo tanto, en términos reales, escurriría más agua. ¿Por qué? Porque esta curva estaría más arriba. Entonces, esta línea que marca esto estaría más arriba. ¿Se entiende? Como que no le daría el tiempo necesario para infiltrar la misma cantidad de agua.
Porque está, ¿Quién está, está como en esta presentación? está limitado por la velocidad de infiltración del suelo. O sea, si el suelo puede recibir 10 milímetros por hora, si llueven 11 milímetros por hora, 1 milímetro ahí fuera. Pero si ese suelo recibe 5 milímetros por hora, se van a ir 6 milímetros por hora afuera. Está limitado por la capacidad. Por lo tanto, si en vez de ser 11 milímetros por hora de lluvia, son 30 milímetros por hora, bueno, más agua va a ir fuera, porque el suelo no es capaz de recibir más agua. ¿Dudas de esta parte? No, ¿Cuál es me la quedó idea? claro. Que lo vamos a hacer en el laboratorio del martes, es que ustedes puedan calcular un par de ecuaciones a partir de datos de terreno. Aquí voy a explicar un poco cómo se hace, pero la idea es que lo hagamos desde atrás el día martes, que sería cómo se toman los datos, cómo se procesan los datos y cómo se presentan los datos. Entonces, ¿cómo se hace la medición del terreno? Se hace con esta cosa que está aquí, que se llama un cilindro infiltrómetro de doble anillo, en el cual es eso, son dos anillos concéntricos. Estos se entierran en el suelo con un mazo, unos 10 centímetros, y se le echa agua en los dos cilindros. Y en el medio lo que tiene es una regla para medir la altura del agua. Entonces, con un cronómetro se va llevando el tiempo y se dice, bueno, al tiempo 0 hay 0 lámina infiltrada, al tiempo 1 hay 1 centímetro de lámina infiltrada, al tiempo 2, 2,3. Lámina se refiere porque estamos midiendo siempre altura, estamos midiendo centímetros, estamos midiendo una cantidad unidimensional en milímetros, por eso se le llama lámina y no volumen de agua, sino que lámina de agua. Y así, se mide a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, a los 10, a los 120, y puede durar 8 horas, más o menos, puede durar una prueba de este tipo. Y se va midiendo cuánta agua se va infiltrando en forma acumulada, o sea, cuánto se va infiltrando. Y con esos datos se trabaja en Excel para determinar estas dos ecuaciones. ¿Por qué es importante sacar estas ecuaciones? Porque con estas ecuaciones yo puedo determinar varias cosas. Puedo determinar cuánta es la cantidad de agua que se está absorbiendo, que se está infiltrando, y puedo determinar, por ejemplo, cuándo debiera comenzar el escurrimiento superficial en una lluvia específica. Entonces, por ejemplo, a ver si puedo hacer un dibujo para de aclarar la importancia que tiene. Que no tiene muchas opciones esta cosa, pero tengo un gráfico, tengo el tiempo y tengo una curva característica de velocidad de infiltración de un tipo. ¿Qué es importante? Que en un momento determinado yo voy a tener una determinada precipitación. Entonces, ¿cuál es la idea de la precipitación? Es que, parece que aquí lo puedo hacer. La precipitación se ve aquí, esto sería, como lo escribí ahí, la intensidad en milímetro hora, por ejemplo, saber cuál es la intensidad que está ocurriendo. Y lo que está acá es la velocidad de infiltración del suelo, lo que puede recibir. Entonces yo quiero saber, por ejemplo, cuándo comienza a escurrir el agua en un determinado lugar. Va a depender de cuándo se logra este punto. ¿Cuándo se logra este punto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, primero se determina la ecuación de este punto. Este punto tiene la intensidad o la infiltración, va a ser igual a mt a la menos b. Según la función, de Kostyakov. Estamos con la función de Kostyakov. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo quiero saber esto. Quiero saber ese tiempo t. ¿De qué? Cuando esta infiltración
sea igual a este valor. Si ustedes conocen esta ecuación, basta que ustedes reemplacen el valor de la intensidad en esta ecuación para que despejen la T, si saben M y B, que es lo que vamos a determinar, para que nos dé este tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si ustedes logran determinar esa ecuación del suelo y saben la intensidad con que está ocurriendo una precipitación, pueden determinar la cantidad de agua que, o sea, el momento que comienza la precipitación, el escurrimiento superficial. Profe, una pregunta. En el gráfico, ¿qué es M? M, ¿Sí? es la pendiente del, porque esta es una ecuación, es una relación. Ustedes conocen esta cuando tienen una curva, una recta, ¿cierto? Y esta tiene Sí. una ecuación definida. Y es igual, Sería una función. es una ecuación. Tienen esto ustedes cuando tienen una línea recta, ¿cierto? Y es igual a mx más b. Así se define una línea recta. Fue lo que vimos en el Excel de precipitación que estábamos revisando en el último laboratorio. Esto funciona de manera análoga, o sea, similar, pero la diferencia es que la relación no es lineal, no es como esta, sino que la relación es una potencia. Entonces, este dato que está acá y este dato que está acá siguen siendo los mismos datos de acá, siguen siendo pendientes e interceptos de la ecuación, solo que tienen una forma distinta. Por lo tanto, si usted, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace matemáticamente? Usted tiene el dato m, t, menos b, lo que hacen, aplican una función logarítmica acá y transforman el logaritmo de i es igual a menos b más logaritmo de t. Así se despeja matemáticamente y lo que permite hacer es que tú toman un par de puntos y pueden hacer la función. ¿Qué es lo otro importante de esta ecuación? A ver, el citado responde. M y B se determinan a partir de los datos de terreno. Tomo los datos de terreno y determino los datos de M y B. Una vez que tengo esta ecuación, ya la puedo ocupar de esta manera, que es utilizándola con el número, saber, por ejemplo, cuándo va a comenzar un escurrimiento. Ya, estas dos curvas, la curva de infiltración acumulada y la velocidad de infiltración. La verdad es que se trabaja con las dos curvas porque son las dos importantes. Una puedo saber con cuánta agua se va a infiltrar en un tiempo determinado y con la otra, con la velocidad de infiltración, puedo calcular cuándo va a comenzar a escurrir agua con una lluvia de una determinada intensidad. O sea, si está ocurriendo una lluvia que tiene una intensidad de 10 milímetros por hora, 20 milímetros por hora, yo puedo calcular, de acuerdo al tipo de suelo que tengo en la cuenca, por ejemplo, saber cuándo va a empezar a escurrir agua por las quebradas, por sobre el terreno, para finalmente llegar a los cauces. Se puede determinar a partir solamente con el dato de la precipitación, cuánto es la velocidad, la intensidad de la precipitación, y se puede determinar con el tipo de suelo, que se asocia a las características del suelo, que se asocia a la textura, a la estructura, a la porosidad, y si estoy en terreno, puedo hacer unos cálculos como esto que estoy acá, que estoy mirando, que es esta prueba en terreno, en el cual establezco cronómetro, con un cronómetro establezco tiempo cero, hasta en este caso 2 horas, y voy viendo cuánta agua se está infiltrando. Y es la cantidad total de agua, por lo tanto eso se llama la cantidad de agua infiltrada, que es la infiltración acumulada, y que si ustedes la grafican, se ve de esta manera. Entonces, eso es para saber cuánta agua se está infiltrando. Bien, es importante, pero me interesa saber cuándo comienza el escurrimiento. Y para eso necesito saber no la infiltración acumulada, sino necesito saber la velocidad de infiltración, la curva de velocidad de infiltración. ¿Cómo paso de una curva a la otra? Matemáticamente. ¿Alguna idea? ¿Matemático?
¿Ustedes ya tuvieron matemática 1 Sí, el año pasado. el año pasado? Primer semestre. ¿Ahí qué es lo que veían? ¿Recuerdan? Álgebra, cálculo, geometría, estadística. ¿Qué veían ahí? Álgebra vimos. ¿Vieron álgebra? Sí. ¿Cálculo vieron? ¿Derivadas, integrales? Integrales, si no me equivoco, también. Y derivada igual. Ya. Eso se ocupa. Se ocupan derivadas integrales acá. Para eso, bueno, no solo para eso, sino que aquí hay una utilidad práctica de la integral muy simple, muy simple. ¿Cuál es el concepto de la integral y cuál es el concepto de la derivada? ¿Se acuerdan? Conceptualmente, ¿qué es lo que es la derivada y qué es lo que es la integral? Oye, lo vieron del año pasado, ¿no? ¿Puedo hacerle una pregunta sobre el cuestionario? Pero sobre el cuestionario. Sí, es cortito. Es que estaba revisando el aula y estaba la presentación sobre la infiltración, pues. Mi pregunta era si había algo más para leer para responderlo. Sobre el control de lectura, estabas diciendo tú. Sí. Bueno, Aparicio, capítulo 7, el que está puesto en el programa que hay que leerlo. Y complementario está, creo que está, déjame mirar el programa. Aparicio, el que aparece, capítulo 7 de Aparicio, que es la lectura número 1. Pero si quieren saber más, está Dickman y está David, que también tiene un capítulo súper bueno de infiltración. O sea, si quieren solo para responder el quiz, viendo el video, leyendo el texto de Aparicio que está en español, podrían resolverlo. Si quieren saber más, váyanse a Dickman y David. Y si quieren saber más todavía, están las complementarias. O sea, hay textos para leer. Ya, profe, muchas gracias. Oye, ¿se acuerdan de cálculo, no? Integrales y derivadas. ¿Para qué sirven? Aparte para hacernos doler la cabeza. ¿Alguien se acuerda? ¿Rodrigo? No, ¿Nicolás? no, ¿Está bien? todo bien yo. No. Bueno, la integral es más intuitiva, ¿eh? Vamos a tratar de explicarlo, porque la integral, ¿qué es lo que permite establecer? Me permite establecer, por ejemplo, que si yo tengo esto, una curva de algo, de precipitación, y quiero saber, oye, ¿cuánto es la cantidad de agua que precipitó ahí? Bueno, si yo supiera que la precipitación es constante y homogénea y todo, así que no tengo ningún problema, yo tendría lo que nosotros presentamos, una cosa así. Presentamos una cosa de este tipo. Así la presenté recién, ¿cierto? Como que fuera un rectángulo. Si esto que está abajo, acá, es tiempo, y esto es tiempo, y esto que está acá es intensidad, entonces la pregunta, supongamos que tengo una lluvia que duró 3 horas y que la lluvia tuvo una intensidad de 10 milímetros por hora. La pregunta es, ¿cuánto llovió? Eso es aritmética. ¿Cuánto llovió? Si la intensidad de lluvia fue de 10 milímetros por hora y llovió durante 3 horas, ¿cuántos milímetros cayeron en ese lugar? Dieron 30 milímetros. Uno da uno, por favor. Yo fui 30 milímetros, profe. 30 milímetros. ¿Cómo lo sacaste? Porque
ahí dice que caen 10 milímetros por hora y dice que el tiempo de precipitación fueron 3 horas. Ya. Si te fijas lo que hiciste, no sé si lo hiciste así conceptualmente, pero que multiplicaste 3 horas, ¿cierto? Que es este largo multiplicado por 10, que es este ancho. ¿Te fijaste? 3 por 10, eso hiciste. Al hacer eso, lo que me está diciendo el total, 30 milímetros. Y lo que estás haciendo en términos aritméticos, geométricos incluso, lo que me están diciendo cuál es el área de ese rectángulo. El área de ese rectángulo es la cantidad de agua que cae. 3 horas por 10 milímetros cayeron 30 milímetros. ¿Se entiende? Creo que se entiende. Ya. Pero ¿qué pasa si la precipitación es más real? Que es como la que está acá. Mira, la precipitación no es así pareja, sino que varía. Bueno, el concepto sigue siendo el mismo. ¿Cuánto es la cantidad de agua que cae en la sumatoria de qué? Si se fijan, cuando ustedes lo hacen por 3 por 10, lo que están sacando es lo que se conoce como el área bajo esta curva. Eso. Bajo esta curva, que en este caso es una recta, lo que está debajo es el área, con 0 y 3 como rango con que se mueve la función para establecer el área. Bueno, cuando esta cosa es más compleja, el concepto sigue siendo el mismo. Si yo quiero saber cuánto fue lo que cayó en una lluvia más real, lo que tengo que sacar es el área bajo la curva. ¿Cuánta área tengo ahí? Eso es lo que tengo que sacar. Entonces, ¿qué es lo que pasó y qué fue lo que inventó Newton, a lo que le llamamos cálculo? Es que dijo, mira, vamos a hacer una cosa un poco más bonita. Si tengo una forma así, ¿cómo lo hago? Bueno, dijo, mira, lo que voy a hacer, voy a dividir esto, en vez de tratar de definir esto, lo que voy a hacer, voy a dividir en pequeños rectángulos. Pequeños rectángulos. Todo esto dividido en pequeños rectángulos. Algunas veces me voy a pasar, otras veces tengo que definir lo que va a marcar la altura, pero divido esto en pequeños rectángulos y termino completo. ¿Y qué digo? Si yo sé cuánto vale el rectángulo, y por tanto a esto le ponen un valor, le llaman de X, o sea, cuánto varía en X, que está acá. Si yo sé el valor de X, basta que yo sepa el valor de esto que está acá, que es la función. Entonces, ¿cuánto vale esta área? Esto por esto. Y luego esto por esto. Entonces yo podría saber cuánto vale cada uno de estos rectángulos. Y después, si sumo todos esos rectángulos, me va a dar el área. Y por lo tanto, mientras más chico sea el área, o sea, más chico sea la altura, se va a hacer más fino esto. Y por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, es una ecuación así, y lo quiero hacer solamente con dos rectángulos, bueno, voy a cometer hartos errores, porque es bien grueso el dato. Pero si yo me voy achicando con esto y voy estableciendo cada vez más pequeño, mi estimación del área bajo la curva va a ser menor, o mejor, perdón. Y si yo logro hacerlo a una determinada distancia que tiende al cero, o sea, cuando esa diferencia tiende a cero, cuando el ancho tiende a cero, y yo sumo todo eso, el resultado de la sumatoria es el área bajo la curva. Y eso es la integral. Eso es la integral. Por eso se llama integral, porque integra todos los valores que están debajo de la curva, lo integra y genera el área bajo la curva. Para eso integro. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Necesito saber cuál es la función de esto. Si yo sé la función de esto, en este caso, por ejemplo, podría ser perfectamente y es igual a mx a la menos b. De esa forma, si yo tengo ese valor, yo perfectamente podría integrar, que es una técnica para poder hacer este cálculo, que es, recuerden, subir el exponente, hacer la recta y hacer la integral. ¿Qué se genera cuando genera esto? Se genera una nueva ecuación. Y una nueva ecuación yo la puedo graficar de manera distinta.
que seguramente va a ser así. Una ecuación que va para el otro lado. Y esa ecuación, ¿qué es lo que me va a indicar? No la cantidad de agua, sino que me va a integrar la velocidad con que lo está haciendo. Ese es el valor, el significado de la integral. Para poder sacar la cantidad de agua que hay ahí, saco la integral. Y si yo quiero sacar la velocidad a que lo que se está haciendo, ese es el sentido de la derivada. ¿Cuál es la derivada? Es la velocidad de cambio que tiene esa ecuación. Por lo tanto, si yo a esta función, que es la función original, que es de acumulada, si la derivo, me va a dar la ecuación de velocidad de infiltración. Y eso es lo que vamos a hacer el día martes. Vamos a ocupar esas dos ecuaciones para poder sacar la derivada y la integral de los datos que vienen de terreno. ¿Se entiende? Profe, ¿podríamos ver un ejemplo o eso va a ser para la próxima clase? Sí, vamos a hacerlo con el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, va a ser el laboratorio, de hecho. Eso es lo que vamos a hacer. Mira, entonces, ¿qué es lo que es importante? Que me interesa conceptualmente que lo hagamos y después lo podemos hacer mecánicamente, que es lo que tal vez más complica más. Tengo el tiempo, tengo una precipitación. Ver color. Tengo una precipitación. Y quiero saber cuánta agua cae, cuánta agua está infiltrando y cuánta agua está escurriendo. Bueno, lo que tengo que sacar, tengo que empezar a jugar con las áreas de estos para poder sacar. ¿Cuánto es la cantidad de agua que se infiltra? Tiene dos procesos, dos momentos distintos que están diferenciados por cuál, por qué, por cuándo se iguala la infiltración a la precipitación. Y por lo tanto tengo un momento que es aquí, que digo, mira, hasta este tiempo, hasta el tiempo, hasta el tiempo acá, todo lo que llueve se infiltra. Y por lo tanto, si quiero saber cuánta agua se infiltró hasta ese punto, basta hacer lo que ustedes ya hicieron. Recién, cuando le pregunté cuánto es la cantidad de agua que cae si tengo 3 milímetros por 10 milímetros. Basta saber el tiempo T, que sería, por ejemplo, 2 horas, y saber la intensidad de la precipitación, que serían 4 milímetros, 2 por 4, 8 milímetros que están cayendo a ese suelo. Pero luego, cuando empieza a tomar importancia las capacidades que hace el suelo, y por lo tanto establece la limitante, es el suelo, tengo que sacar el área bajo esta curva. Eso tengo que sacar. ¿Y por qué es importante? Porque por diferencia, lo que escurre es esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos el área bajo la curva del verde. ¿Cómo se saca el área bajo la curva del verde? Bueno, lo que acabo de decir recién. Tomo esta ecuación, que sería de velocidad de infiltración, y la integro. Hago la integral. Si hago la integral de esto, me calculo la infiltración acumulada. Si tengo la infiltración acumulada y hago la derivación, obtengo la velocidad de infiltración. O sea, juego con las dos curvas. ¿Cómo trabajo en una y en otra? Bueno, ahí lo vamos a ver el martes. Que es lo que es importante, que si yo quiero saber cuánta es la cantidad de agua que se infiltra, esto más esto. Eso es la cantidad de agua que se infiltró. ¿Cuánto es la cantidad de agua que escurrió? Esto. Esta es la cantidad de agua que escurre. Ya, primero me interesa que lo entiendan conceptualmente. Luego lo aplicamos en forma operativa. Pero primero me interesa que lo entiendan conceptualmente lo que está pasando en el suelo cuando ocurre una precipitación. ¿Cómo están ahí? Sí, ahí me quedó mejor, más claro, porque estaba como medio olvidé eso, aparte de que no soy como muy
muy apegado a las matemáticas. Intentemos apegarnos un poco más y las matemáticas explican un montón de fenómenos. Es súper interesante hacer una aproximación porque permiten hacer cálculos. No son cálculos muy complejos, no vamos a irnos muy allá en la matemática, pero van a poder tú decir, oye, hay una precipitación de 3 milímetros, tú vas a poder predecir, mira, en 2 horas, en 1 hora más va a comenzar a escurrir agua y la cantidad de agua que va a escurrir son tantos metros cúbicos. Se puede hacer esos cálculos en forma sencilla y está perfectamente al alcance de lo que ustedes manejan en matemáticas. Pasaron por un curso de matemáticas, pasaron por cálculos, pasaron suficiente para hacer este tipo de cálculos. Valga la Profesor, redundancia. y para hacer eso que usted llama la integral aquí, podríamos dividirlo quizás como a la mitad, el cuadrado, el último que teníamos, ¿Ya? la parte de abajo, no sé si se fija, pero está como la línea más recta ya. ¿Estás hablando de cuál? ¿Sobre lo que está en la presentación o lo que acabo de dibujar? Lo que acaba de dibujar. Acá. Sí, la línea roja, ¿Ya? esa como, no sé si se fijará, pero está como más recta que hacia el final, así que lo podríamos como dividir la mitad de abajo y la mitad de arriba. Y eso como, no sé, yo diría que lo haría mucho más fácil. Va a ser una cosa así como, si entiendo bien, oye, dividamos esto en 2 mitades, ahí y ahí. ¿Sí? Sí, eso sería una Lo aproximación. podría en línea recta, partiendo a la mitad, directamente. Y quitaría la mitad inferior de abajo Ah, y ya, calcular la parte de arriba. ya entendí hacer esto. Mira, si esto está listo, calculemos esto y luego calculemos lo que nos falta, ¿no? Ahí. Sí, Sí, está buena la aproximación. Viste que estás pensando matemáticamente, estás pensando geométricamente, no eres tan alejado de la matemática. A lo mejor tienes problemas con la operativa, pero el pensamiento matemático está ahí. Sí, eso se puede hacer. De hecho, se hace en un montón de aproximaciones, se hace de esa manera. Se buscan figuras que sean más o menos conocidas y fáciles de calcular y se deja al final solamente las figuras más complejas. De hecho, en este gráfico así, pero las ecuaciones son un poquito más complejas, pero así como está, uno podría decir, oye, si quiero saber, calculo este cuadrado, este rectángulo, y aquí es un triángulo, ¿no? Y sumo los tres. Una primera aproximación gruesa para tenerlo. Pero más fino es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Qué es lo que es importante de este gráfico? Esto que está aquí, esto se llama velocidad infiltración básica. Y eso depende del tipo de suelo. Va a tender a cero, va a bajar un poco, pero nunca va a llegar a cero. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo tengo una pregunta sobre el laboratorio. ¿Mm? ¿Eso, el laboratorio lo hacemos en clase o se No, presenta ese día? tienen hasta el lunes para hacer el laboratorio de ahora. Ah, ya. Ya, le bajan, da un tiempo para hacerlo. Miren, por ejemplo, aquí están los datos de la prueba de campo: 0, 1 minuto, y entonces la lámina infiltrada en centímetros. Es importante que manejen bien el tema de la unidad: minutos y centímetros. Ya, si yo tomo esta información y la grafico, ahora se hace mucho más rápido. La grafico en este tipo de gráfico que se llama gráfico de dispersión, X e Y, me va a generar esto. ¿Se fijan? En la medida que va aumentando el tiempo de medición, la cantidad va aumentando, pero después con la velocidad con que lo va haciendo cada vez menor, porque va bajando la capacidad de la velocidad de infiltración. Si usted le hace en botón derecho, agregar línea de tendencia, te ofrece varias líneas de tendencia. Acá está, perfecto. Estos detalles técnicos los vamos a ver el martes. Entonces tenemos varias líneas de tendencia y una de las líneas de tendencia es la que se llama la potencial. Tenemos esta línea de tendencia y si usted les pide que le muestre la ecuación, ahí se fijan, ahí está la ecuación de la recta. La ecuación de la curva en este caso.
la confusión. Ahí está, y es de la forma que decía, es como la definió Kostiakov. ¿Se acuerdan que definía a Kostiakov CT T elevado a B? Ahí está. Esa es la curva de la infiltración acumulada. Por lo tanto, si yo quiero pasar de esta curva a la curva de la velocidad de infiltración, lo que tengo que hacer es calcular cuál es la velocidad de infiltración en cada uno de estos puntos. ¿Cómo lo hago? Bueno, tengo la pendiente y tengo el intercepto. ¿Qué es lo que hago? Derivo esto. ¿Cómo se hace una derivación de esta? Si lo recuerdan. Sencillo. Multiplico este valor por este valor. 0,36 0,3672 multiplicado por 0,7593 m. Y luego el valor de arriba le resto 1. El valor de arriba es 0,93, le resto 1. Acá está. Perfecto. Entonces ahora ya tengo otros, tengo las de velocidad de infiltración. Y la velocidad de infiltración es igual, I es igual a mx elevado a t. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es hacer una nueva ecuación y decir, mira, esto lo vamos a repetir el martes, para que no se asusten. El valor del intersecto, que sería m, multiplicado por la potencia de el valor de t, el tiempo, elevado a la nueva pendiente. Esto lo vamos a aprender el martes. Fijo estas dos cosas. Me equivoqué, como siempre. Tengo que fijar esta y esta. Y tengo que liberar esta y esta. Esta. Entonces, ¿qué tengo? Ahora tengo otra curva, que es la curva de velocidad de infiltración. Tomo los valores de esto, tomo los valores de esto, y hago de nuevo un gráfico de dispersión. Y ahí se fijan, está la curva que acabamos de ver. Una velocidad de infiltración alta al principio, y la velocidad de infiltración va bajando. Tomo esto, botón derecho, agregar línea de tendencia. Voy a borrar esto. Tengo que pedirle que no considere el 1 para que no genere problemas de logaritmo 0. Entonces, pequeño detalle. Botón derecho, agrego línea de tendencia. La potencia, que me muestre el gráfico, la ecuación. Acá está. Y agrando un poco. Aquí está. Ahí están las dos ecuaciones. Y con esas dos ecuaciones yo puedo calcular lo que dije. Quiero saber cuándo ocurre una precipitación determinada, cuándo se alcanza, por ejemplo, la precipitación de 10 milímetros. Bueno, meto los datos acá, el 10 en esta ecuación, y me va a dar un tiempo. Quiero saber cuánto se acumuló, este dato acá en esta ecuación que está aquí, y me va a dar el tiempo que ocurre. Quiero saber cuánto se acumuló entre las 2 horas y las 10 horas. Evalúa a 10 horas, evalúa a 2 horas, hago la resta y sé cuánto cantidad de agua se acumuló ahí. Eso vamos a hacerlo más operativamente el día martes, va a ser el segundo laboratorio. Pero lo que tienen que entender primero es conceptualmente. ¿Por qué el martes? Si los martes martes, no miércoles. Miércoles. Sí. Sí. Gracias. Si lo que pasa es que he estado haciendo por 2 años martes y jueves, y ahora me cambiaron a miércoles. Todavía mi cerebro está en el 2020. El próximo miércoles. Bien. ¿Más dudas? ¿Consulta?
Entonces, para el miércoles hay que llegar con el laboratorio hecho, con con lo que nos mostró el Pablo, y a partir de eso vamos a hacer lo que estamos haciendo ahora. Claro, Pablo lo que está haciendo, hizo cálculos de precipitación, se fija, también es un tema numérico, determinar a partir de los datos de una estación cuáles son los patrones de precipitación o las tendencias de precipitación. Eso es una parte del ciclo hidrológico. Ahora lo que vamos a hacer es cómo se combina esa precipitación cuando llega al suelo. Como de la precipitación, que podríamos tomar algunos datos de como Pablo, para que cada uno tenga su propia estación, que está puesta en el aula, que estación le tocó a cada uno, porque el del laboratorio 1 es cada uno con una estación distinta. ¿Y qué estación le toca a cada uno? Está arriba en el aula, donde está el laboratorio. Podríamos tomar esos datos, la precipitación promedio, por ejemplo, y decir para un suelo determinado cuándo empieza a haber escurrimiento en ese suelo. Podríamos hacer ese cálculo. Pero aquí te fijas, damos precipitación y aquí precipitación interactuando con el suelo. Y eso genera las correntías. El siguiente laboratorio es cómo evalúo las correntías, cómo saber una estadística más o menos de escorrentías, los tiempos de retorno de las correntías. Vamos a ir dándole un poco de base matemática a cada uno de los conceptos que vamos a hablar, porque después cuando empecemos a hablar de cuencas, la idea es que ustedes se puedan aproximar más o menos a cómo poder cuantificar ciertos procesos. No solamente conocerlo y entenderlo y la importancia, sino que puedan cuantificar ciertos procesos. No quiero que salgan ingenieros ambientales, pero que por lo menos tengan elementos mínimos para interactuar y que sepan qué es lo que hay detrás de cada uno de los procesos que hay dentro de una cuenca. Bien, ¿dudas? Quedé más claro yo por mi parte, con la idea. Estaba complicado al principio con eso de la infiltración, donde no entendí bien el concepto, a qué se refería, pero quedé más claro. Y con el ejemplo también de la que quedó al final. Si hay dudas, no tengo problema en conectarme en algún momento para resolverla por mail. Está Pablo, así que estamos abiertos a cualquier comunicación. Lo único que les pido es que estén atentos en el aula en las actividades que se están haciendo y no se queden detrás con ningún tipo de nota, porque la idea no es no se fíen en los certámenes, sino que es el trabajo día a día lo que va a generar. Mi compromiso es que voy a liberar los quiz un día antes para que tengan más tiempo para responder los controles de lecturas. Voy a hacer un quiz ahora de lo que acabamos de conversar, lo que me parece interesante saber si realmente lo entendieron, y voy a abrir también a petición de Mayra, que estaba diciendo, voy a abrir el quiz, el control de lectura de hoy día, que en principio no deberían tener problema para cambiarlo. La gente que ya lo respondió, voy a abrirlo completo, cosa que pueda mandar un segundo intento, cosa que todos tengan igualdad de posibilidades. Pero los quiz, la lectura se responden antes de la clase para que motivarlos a que vengan con por lo menos la lectura ya hecha, para que esto sea más una discusión y resolver cosas, más que volver a pasarle la clase, ¿no? ¿Estamos?